Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este video vamos a hablar de algo muy importante en JavaScript, los valores Truthy y Falsy. Si alguna vez viste una condición con if y no entendiste por qué se ejecuta o no, este video es para ti. En JavaScript, todos los valores son considerados Truthy o Falsy cuando se usan en un contexto booleano, como en una sentencia if. Un valor Truthy se comporta como si fuera true y un valor Falsy se comporta como si fuera false. Tengo ejemplos aquí y primero me gustaría mostrar valores Falsy para entender valores Truthy. Y tengo aquí, número 1 es false, falso. 2 es 0. 0 de nuevo. 0n es big int. Tenemos la cadena de texto sin letras. Tenemos null, undefined y not a number. No es un número aquí. Y este es valores falsy y el resto es valores truthy. Y tengo ejemplos aquí. Y número 1 en Visual Studio Code es esta. Tengo una condicional if con 0 y una condicional if con hola. Y hola es solo sola cosa que aparencia adentro del consola aquí. Eso sí se ejecuta aquí. Pero porque es 0, no funciona en la consola porque es falsy aquí. 0 es falsy. Ahora tengo otro ejemplo, número 2. Y aquí. Voy a mostrar. Y este es un ejemplo de un array y un objeto, un object. Y ambos no tienen datos adentro. Tenemos if y un array vacío es truthy y un objeto vacío también es truthy. Ambos es truthy aquí. Y es porque no es un valor falsy como un empty string o una cadena de texto sin letras. Este es ejemplo 2. Y la última es aquí. La última. En este ejemplo tenemos una condicional con un entrada usuario con if y else. If, entrada usuario continuar, else, pedir entrada. Y este funciona porque una cadena vacía es falsa, falsy. Y en este ejemplo, nosotros verificamos si el usuario ingresó algo y si no, pedir entrada. Y listo. Esto es todo sobre Truthy y Falsy. Gracias por ver y nos vemos pronto.